es Giancarlo Sandi, soy artista plástico. Te dejo mi información acá en la descripción del video. El otro día estuve viendo en el canal de Antonio García Villarán un intercambio con Avelina Lesper sobre el caso Druet Catalán. Es básicamente un juicio de un artista tradicional, un escultor, a un artista conceptual, Mauricio Catalán. En ese video vi varias imprecisiones, las cuales me motivaron a hacer este video. Veamos qué nos dice Antonio y Avelina y cuáles son mis observaciones. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el juicio este de Catalán? Pues pues literalmente una arbitrariedad por parte del juez, pero recibió muchas presiones, obviamente económicas. El asunto fue que De entrada hay tres imprecisiones que hay que aclararlas, corregirlas o sobre las cuales hay que comentar. Uno, literalmente una arbitrariedad en referencia al fallo de la Corte. Dos, un juez. Y tres, un juez que recibió presiones, entre comillas, obviamente económicas. Vamos a lo más simple. No fue un juez, fueron tres jueces, un panel en la Corte de París especialista en este tipo de casos. El innuendo de corrupción no sé de dónde lo saca Avelina, sería interesante que nos dé sus fuentes y de que justifique ese argumento. Pero la parte más importante está en si este fue un fallo literalmente arbitrario. Y para entender si ese fallo fue arbitrario o no, hay que entender de qué se trataba el juicio, y eso es lo que no nos cuentan en este video ni Antonio ni Avelina, el fondo de la discusión. Y vamos a las fuentes. Este es un artículo de Art News que fue publicado después de que la Corte falló contra Druet. Y lo más importante es esto, ¿no? Ahí está el panel de tres jueces que no le dio la razón a Daniel Druet, quien pedía ser reconocido como el único creador de los 9 trabajos. ¿Okay? Vamos a la segunda referencia, que es Le Monde, que es uno de los primeros medios que publicó sobre el caso, y esta también es la publicación después del fallo, ¿no? Pero veamos qué es lo que pedía. El escultor francés pedía la paternidad exclusiva de las esculturas hechas a pedido de Mauricio Catalán y de la Galería Parisienne. ¿Okay? Inclusive Daniel Druet dice que él no hubiese hecho el trabajo sin esas esculturas sin Catalán. Vamos al video donde vemos eso. Mais au fond, Daniel, vous le détestez, Catalan? Non, je le déteste pas. C'est le système que je déteste. Sans lui, j'aurais pas fait ça. Mais sans moi, il n'aurait pas fait non plus ce qu'il a fait. Sin él no podría haber hecho esto. Y obviamente dice, sin mí él no hubiese podido hacer eso. Pero la realidad es de que la discordia entre Druet y Catalán y la galería empezó cuando Druet empezó, en palabras de la galería, a cobrar sumas exorbitantes por el mantenimiento de las esculturas. Me imagino que después de que él se enteró del precio a los cuales las vendían. Ese es otro tema. Pero incluso ahí Catalán y la galería tuvieron que contratar otra persona u otras personas para que hagan las reparaciones. Es más, inclusive encargaron una estatua o una escultura del Papa para la nona hora a una persona diferente. Y eso casa con el siguiente punto de quién es el autor de la obra. Tanto Antonio como Avelina
minimizan el rol del concepto en la creación de una obra de arte. Veamos qué nos dice Antonio. Dice Druet que lo que le dijo Catelán que hiciese eran ideas vagas. Le dijo, oye, seguramente, que no lo sabemos, pero le diría, oye, hazme eso, al Papa que le cae un meteorito. Y claro, todo el arte, toda la escultura, la posición del Papa, todo lo ha hecho él. Y ahora él lo solucionó todo, claro, resolvió toda la idea. Todo lo ha hecho a él, nos dice Antonio, y Avelina, él resolvió la idea. Cuando hablan de Druet, obviamente dándole la importancia a la ejecución. Solo una imprecisión, o por lo menos el otro lado de la moneda, que la defensa de la Galería Perrotin presentó evidencias de las instrucciones que Catelán le dio a Druet. Ellos dicen fueron instrucciones milimétricas. Druet y sus abogados probablemente, y Antonio dicen fueron ideas vagas, pero lo que se presentó a la corte fueron evidencias. Y vamos a ver, yo creo que lo importante es que el mensaje de Antonio es todo lo ha hecho él, la obra es del artista, del escultor. Vamos a ver qué nos dice Avelina. Más hay que pensar en una cosa, que son las obras más icónicas y más importantes de Catelán. Eso Gracias a que se resolvieron de esa manera, porque si no las ha resuelto él así y no ha hecho el Papa de una manera tan realista, que toda la posición, etcétera, o sea, la idea es estúpida, la verdad, o sea, te cae un meteorito, te hace añicos, pero te cae un meteorito y te hace añicos, nos dice Avelina. Ya entiendo por qué ella no es artista y es crítico de arte. No me quiero imaginar a Avelina ser crítico de arte en la época de Dalí y diciéndole a Dalí, la idea de un reloj que se cuelgue una rama de árbol es estúpida. Los relojes no se derriten. Pones un reloj sobre una rama, se cae y se hace añicos. Bueno, esa es una especulación mía, pero ese no es el punto. Creo que ambos nos están diciendo, y la idea, Avelina nos dice la idea es estúpida, no sirve. Y Antonio nos dice, toda la obra la ha hecho él. Eso minimiza el concepto. Sin embargo, vamos a asumir que así sea. Vamos a darles eso a Antonio y Avelina. Si ese fuese el caso, cualquiera de las otras esculturas que Druet hizo hubieran sido un mega hit. No fueron. De hecho, Druet hizo otro Papa que está en el Museo Gravin. Tampoco. Y es lo que pasa. Tú cuando vas a un museo sales, ves unas figuras hechas de cera y por más hiperrealistas que sean, no te sales de ese museo con un sentimiento de que viste una gran obra de arte. No pasa lo mismo cuando ves las obras de Mauricio Catelán. Algunas, ¿no? Y ese es el segundo punto. Vamos a seguir asumiendo que la parte técnica es la que hace una obra importante. Dentro del conjunto de las esculturas que hizo Druet para Catelán, no todas son exitosas, ni artísticamente ni siquiera económicamente. Hay algunas que pasan hasta desapercibidas y el trabajo del escultor es el mismo, es súper hiperrealista, bien ejecutado, pero no tienen un concepto fuerte. Las dos importantes son las esculturas o las obras que tienen dentro de ellas, la escultura del Papa y la de Hitler, son las que son más importantes porque esas tienen un concepto fuerte, además por la elección de los personajes y del tema. Entonces el concepto es súper importante, pero veremos un video más, un clip más de Antonio que nos dice sobre la idea. Aquí entramos en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas, una idea que no se hace, ¿sirve de algo? O sea, si yo digo, claro, ahí está el debate. Mira, La respuesta es no. Una idea que no se hace no sirve de nada. Esa es una respuesta lógica para una pregunta lógica. Sin embargo, yo creo que
la parte filosófica va así. Una idea que no nace ni siquiera tiene la posibilidad de hacerse. Por ende, es más importante la conceptualización de una obra de arte. Esa es mi opinión, difiero de Antonio y Avelina. Una obra de arte conceptual contemporánea puede tener tres elementos: la idea o el concepto, la ejecución y la instalación. Dependiendo de la subjetividad de cada uno de nosotros, le damos diferente peso a cada uno de los elementos. Veamos qué nos dice Antonio. Porque otra cosa, que a mí también eso me ha hecho mucha gracia, el juez ha dicho algo así como que, claro, no es solo la obra, sino que también es dónde estaba puesta la obra, la elección del parqué, dónde entraba la luz, y digo yo, vamos a ver, pero si yo esa obra la he visto en varios sitios, o sea, lo único que se mantiene es el Papa, o sea, ese Papa, yo lo vi en Arco, un año que vino, y no estaba en ninguna habitación, como dicen, ni se había roto el parqué, ni habían hecho nada, o sea, que la obra en sí es lo que ha hecho este hombre, así de claro. Definitivamente no estoy de acuerdo con Antonio. La obra es el concepto más la instalación. Porque si fuese de otra manera, Drouet hizo otro Papa, que uno lo puede ver en el Museo de Gravin, hubiese tenido el mismo éxito, hubiera sido el blockbuster. No lo fue. Es más, el Papa de Catalán, visto en diferentes lugares, tiene un diferente resultado, pero el punto es de que la corte estaba fallando, estaba emitiendo juicio sobre el caso que se le presentó, que era en ese momento, en esa exhibición, lo que importó es la instalación, no la escultura. Y la obra en realidad sí es todo ese concepto, no es nada más la escultura. Si vemos la otra escultura o la otra obra en realidad que fue exitosa, es la de él, que es la figura del niño con la cara de Hitler. Esa obra fue muchísimo más exitosa o fue más controversial cuando la pusieron en un gueto en Varsovia, donde ni siquiera uno estaba viendo la cara hiperrealista de Hitler, donde ni siquiera uno se podía acercar y solamente lo veía la obra desde un pequeño agujero en una puerta. La misma obra transmite un sentimiento diferente cuando se la ve en otros contextos, cuando la instalación es diferente. Es más, tanto así, la instalación es tan importante que inclusive Catalán no tuvo éxito, creo yo, en mi opinión, al poner las esculturas en el Guggenheim y las colgó del techo. Ni el Papa ni Hitler en esa instalación producen el sentimiento y tienen el efecto de ser una obra exitosa. Por ende, aquí no podría estar yo más en desacuerdo con Antonio, de que la instalación, sí, en el caso del juicio, fue importante. Es más, la corte dijo que debido a las especificaciones, debido al setting que se armó, esa obra pertenece a Catalán. En resumen, creo que está claro que el fallo de la Corte no fue una decisión arbitraria, fue una decisión racional y fue una respuesta a lo que Drouet estaba pidiendo, una autoría exclusiva, que no era. Yo pienso que hubo un error en la estrategia legal. Probablemente Drouet debería haber pedido una coautoría y ahí había un precedente. Y hubieron muchos otros agujeros legales.
el juicio no fue a Catalán, fue a la Galería Perrotin y a la Casa de la Moneda. No había un contrato escrito y a Drouet le habían pagado cerca de $273,000 por el trabajo que hizo. No sé si eso está bien o mal, pero creo que si ya quedaste en algo después de que terminaste el trabajo, no sé si vale decir, ahora me debes 5 millones más. La otra parte que la Corte también falló fue que en este caso la instalación era relevante. Y sí era relevante, a pesar de lo que Antonio nos dice y Avelina nos dice. Particularmente en este caso, las obras fueron exitosas gracias a la instalación y dónde se pusieron. Por ende, en ese sentido también la decisión de la Corte creo que fue coherente y siembra un precedente para todo lo que es el arte conceptual. No sé si eso está bien o mal, pero sí, ahora hay un caso y va a ser mucho más difícil que alguien se aparezca y le meta un juicio a un artista contemporáneo. Lo que sí nos enseña es a que tengamos contratos de ambos lados. Esa es mi opinión. Yo soy Giancarlo Sandi, no soy ampartista, no soy artista VIP, soy un artista plástico tradicional. Un abrazo para todos.